Iniciamos esta entrevista en compañía de una invitada que nos ha enseñado que no existe lo imposible en el mundo periodístico. Bienvenidos a Expertise y en esta ocasión les acompañará Milagros Egas y mi persona Silvio Marín. Gracias, Silvio. Sin duda cada programa nos deja varias enseñanzas y el de ahora no será la excepción. Conozcamos ahora el perfil de una mujer que destaca en el periodismo ecuatoriano con más de 10 años de trayectoria. Luchadora, soñadora, disciplinada e independiente son algunas de las características que definen a Carolina Mela, quien ha plasmado su huella en el periodismo investigativo, basado en la veracidad y contraste de fuentes informativas. Carolina Mela, oriunda de Manabí, obtuvo su licenciatura en Comunicación Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y realizó un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, uno de ellos en la cadena televisiva Ecuavisa, en el programa Visión 360, espacio donde se destacó por el desarrollo de reportajes investigativos, que la llevaron a recibir el Premio Internacional Iris de América de la Academia de Ciencias y las Artes de TV de España, por la realización del documental Encadenados. Este trabajo fue reconocido en la categoría de Mejor Investigación. También fue galardonada con el premio Jorge Mantilla Ortega por su reportaje Historia de una prueba. Carolina se abrió paso al medio digital luego de haber logrado cumplir su sueño de trabajar para Ecuavisa y Visión 360. Actualmente pertenece al programa en línea Primicias, donde la periodista se siente en constante aprendizaje. Con una visión crítica, Carolina logra explorar temas con un enfoque profundo. No le importa tomar riesgos y dedicarle todo su tiempo a esta profesión. En sus momentos libres, lo comparte con su familia y amigos, aunque se mantiene activa para cualquier llamado de su trabajo. Bienvenida Carolina a la Universidad de Ecotec. Espero disfrutes mucho de esta entrevista con todo el equipo periodístico de Expertise. Ya lo he hecho desde que he pisado la universidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Antes de iniciar, quisiéramos saber cómo te sientes estando del otro lado, es decir, como entrevistada. Un poco extraña, tengo que decirlo. Es más, conversábamos antes de empezar y decíamos, espero no ser yo la que comience a hacer las preguntas, que a veces es un tanto inconsciente. Y bien les decía también su profesora, cuidado, háganle las preguntas o interrúmpanlas. Vamos a terminar sorprendidos nosotros. Claro. Cuéntanos, ¿cómo nace esa pasión por esa carrera llamada periodismo? Bueno, yo creo que para mí el periodismo estuvo definido como mi carrera desde que era una niña, la verdad. Siempre cuento esta historia. Mi padre es una persona que ve, no sé, 7, 8 noticieros al día. Hace zapping en todos los noticieros cuando están dando. Él vive en Manabí, así que se ve noticieros internacionales, el noticiero local, unos 2 o 3 noticieros nacionales. Y alguna vez, recuerdo que tenía 8 años y estábamos viendo a Alfonso Espinosa de los Monteros y él estaba, no recuerdo muy bien, pero estaba cubriendo algo sobre una guerra. Y yo le digo a mi papá, ¿qué hace él? Y él me dice, él es un periodista. Y yo le digo, ¿y qué tengo que hacer yo para ser como él? Y él me dice, estudiar mucho y leer. Y yo le digo, ok, entonces voy a comenzar a leer y voy a estudiar mucho. Y yo sabía que quería ser periodista, creo que desde ese momento en el que lo vi a él y dije, wow, esa persona puede estar en la guerra, porque además Alfonso en ese momento no estaba presentando, no estaba en un estudio, estaba en un sitio como tal. Y yo decía, emocionada, yo quiero estar ahí. Y además esta adrenalina de saber que todos los días estás en un lugar distinto. Cada vez que yo veía eso en el periodismo, cuando veía las noticias, decía, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces quiere decir que su papá también fue una de las personas claves que le hizo saber que usted quería estudiar eso. Sí, por supuesto. Yo creo que la familia, por supuesto, incide en eso, ¿no? Mi padre, porque además que es una persona que, les digo, estaba muy bien informada todo el tiempo, viendo muchos noticieros, leyendo los diarios, y yo veía eso todo el tiempo, ¿no? En mi casa difícilmente había un solo televisor cuando éramos niños, y él tenía el control de ese televisor, así que solo teníamos que ver lo que él quería ver, y lo que él veía siempre eran noticias. Pero te digo una cosa, todos mis hermanos son iguales, no son periodistas, pero mis hermanos son también de las personas que se ven 2, 3 noticieros todos los días, ¿no? Les hablo un noticiero en la mañana, en la tarde, en la noche. Es decir, siempre estamos ahí como tratando de estar muy bien informados o de leer mucho los diarios, ¿no? Y también creo que otra persona que incidió mucho en eso fue mi tía, porque ella me inculcó mucho la lectura, ¿no? Entonces mi tía tenía una biblioteca y me llevaba a su casa
y me decía que leyera, mi hijita, léete este libro y bueno, la próxima semana cambias otro. Entonces incentivaba mucho la lectura y yo creo que eso es muy importante también para un Pero periodista. siempre fue amante también del periodismo, desde muy pequeña, se podría decir en este caso. Sí, Claro. Y en el 2006 usted trabajó, su primer trabajo fue como reportera en TC Televisión. ¿Cómo fue esa transición del estudio universitario a la práctica? Fue muy difícil. Por eso es maravilloso que ustedes puedan tener también estos espacios y además, por ejemplo, cuando estuvimos con nosotros, que estuvimos, de hecho, un día que compartimos, estuvimos en campo, porque lo que estaba sucediendo es que, claro, la universidad, que mi alma mater, que yo agradezco mucho todas las enseñanzas, pero era muy teórica. Y cuando yo ya tuve una práctica que era obligatorio hacer pasantías en un medio de comunicación, claro, cuando ya fuimos a hacer, recuerdo claramente que había un periodista de TC Televisión haciendo las prácticas, que él me dice, bueno, salimos, hicimos la cobertura, y cuando regresamos, él me dice, bueno, Caro, tú ya viste, estuviste, escuchaste lo que lo entrevistaron las personas, entonces vamos a sentarnos a escribir y después nos encontramos en la editora. Si yo voy a la sala así a escribir todas... Wow, porque la universidad además te enseña mucho esto de escribir muy largo y en realidad las noticias del día a día eso es un poco más complicado. Y yo escribía y escribía y escribía de un lado, escribía y escribía y escribía del otro y voy a la sala de edición y le digo al periodista, no le digo, mira, ya aquí está mi texto, ¿no? Para que lo revise. Y él me dice, Caro, no, coge su texto y eran 2 líneas, 2 líneas, 2 líneas. Y yo, ok, papel en la basura, le digo, enséñame. Y yo creo que eso también es muy importante en el periodismo, sobre todo cuando se está iniciando, estar muy prestos a aprender, a entender un poco cómo funciona la dinámica, a estar muy bien informados, a leer además, porque lo que tienes que hacer siempre es como unir hechos, y hechos no necesariamente que estén pasando ahora mismo, sino hechos que han ocurrido hace algunos meses o han ocurrido la semana pasada. Entonces, fue muy interesante al inicio en TC Televisión. Y recuerdo claramente que también la directora, María Belén Lor, me decía, Caro, yo entraba para el noticiero de la mañana y era considerada en ese momento una periodista junior, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, tu objetivo tiene que ser llegar al noticiero estelar. Y yo, ok, bueno, pues probablemente va a pasar un buen tiempo para eso. Bueno, a los 3 meses ya estaba trabajando para el estelar. Pero por supuesto yo creo que estaba muy bien acompañada de mis compañeros, que ellos estuvieron siempre apoyándome y como guiándome y diciéndome, ok, Caro, es así, cuidado esto, cuidado lo otro, relaciona esto con esto. Y ¿dónde puedes conseguir fuentes de información? Porque cuando inicias, eso es un poco lo más complejo, siempre tener las fuentes que te estén diciendo y además fuentes confiables, que te estén dando o verificando o permitirte entender sobre una noticia en concreto. Claro, porque el periodista nunca deja de aprender. Nunca, nunca, nunca. Además de esta increíble experiencia, Carolina es una persona que siempre ha tenido sueños. Y usted pudo trabajar en Ecoavisa, en el programa Visión 360 durante 8 años. ¿Cuáles fueron los roles que usted desarrolló dentro de este medio de comunicación? Bueno, yo fui periodista primero de noticias en Ecoavisa y después se dio la oportunidad de cuando se comenzó a crear Visión 360 de poder estar en Visión. Y fue una experiencia increíble porque además de esto definitivamente yo soy una periodista de lo que llamamos un poco de largo aliento, es decir, a mí me gusta investigar, a mí me tienes que detener de leer, ya, no más, detente y escribe. Entonces, creo que Visión en ese aspecto era maravilloso porque tenía la oportunidad, tenía el tiempo para poder desarrollar y además que estaba en lo audiovisual, que es lo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y era investigadora, realizaba, un poco producía también mis reportajes y fue una experiencia increíble. La verdad es que Visión es un programa maravilloso. Claro. O sea, le gustó muchísimo. No, muchísimo, muchísimo. Para mí, ya te digo, Visión 360 es como el trabajo ideal, además, para un periodista, para poder aprender, para poder desarrollar una esa noticia. Esa habilidad investigativa que usted se apoderó sí, con el paso pero del además tiempo. de eso es que también tienes que saber cómo contar una historia y no para todo el mundo le es fácil contar una historia largo, de manera, o sea, que muy extensa, porque nosotros teníamos que contar, además en imágenes, contar una historia que todo el tiempo se sostenga, son 10, 12 minutos, que se sostenga una historia y que la gente no se aburra, eso tampoco es tan sencillo. Entonces tú tienes que saber encontrar aquellas historias, esos personajes que todo el tiempo te mantengan un poco en suspenso, ¿por qué no? Y que te estén contando una noticia. Y además de esto, buscarte datos muy duros, buscar fuentes que estén contrastando. Y además que Visión nació en un momento muy complejo para el país periodísticamente, además políticamente, porque el periodismo en ese momento vivía una fuerte tensión con el gobierno. Entonces, claro,
todo el tiempo de alguna manera trataban de atacarnos, ¿no? Y ejercer el periodismo bajo estas circunstancias no siempre es fácil. Entonces, siempre hay una tensión enorme. Tú haces tu trabajo, sí, y tratas de hacerlo más estricto, pero siempre tienes que entender que eres un ser humano. No te quieres equivocar porque sabes que lo que estás publicando es algo que puede lastimar a mucha gente. Entonces, tú tienes esos valores y esa ética, ¿no? Y trabajas siempre con esos principios, pero eres un ser humano. Y cuando tú trabajas siempre pensando en nunca equivocarte por esos principios, pero además de eso tienes una presión enorme, que es un gobierno, que es un monstruo enorme que está encima tuyo, pues es muy complejo. Y esos tiempos fueron difíciles en ese aspecto. Pero sabemos que usted acompañó siempre su labor y también no dejó de educarse. Consiguió una maestría en documental creativo web y en la ciudad de Barcelona, para así generó conocimientos y actitudes para usted en su vida. En este caso, ¿usted considera que esto fue primordial para que actualmente usted trabaje en un medio de comunicación digital, dejando atrás esos medios de comunicación tradicionales? Yo creo que no, yo creo que todo se complementa finalmente. La maestría evidentemente es un complemento también a mi educación, porque de hecho yo he procurado siempre cada año haber hecho siempre algún tipo de curso o taller, estar muy involucrada en eso porque necesitas estar aprendiendo todo el tiempo. Pero yo creería que más bien el estar ahora mismo en medios digitales y haber pasado además por la tele tantos años, porque nací y crecí ahí prácticamente, pero yo creo que es un complemento de poder entender también cómo funciona el mundo digital y sobre todo cuando tienes que informar. Sí es distinto. A veces lo que los medios tradicionales no logran entender eso y quieren traspasar su pantalla o su papel a lo digital y muchas veces no es de esa manera. Tienes que darle un producto único porque además las personas que están leyendo algo en digital o están viendo algo en digital, consumiendo algo en digital, es un público distinto al que está aprendiendo la televisión o al que compra el diario en el kiosco. Entonces, eso sí, tú tienes que pensar además en esas otras necesidades de la gente, incluso desde la redacción, la extensión del texto, utilizar otras herramientas también, las fotografías o un audio, o un pedazo nada más de una entrevista, o sea, es mucho más dinámico y yo creo que más bien el haber trabajado en la tele, haber empezado y el tener el audiovisual, porque lo digital es muy apetecido el audiovisual. Entonces yo creo que eso simplemente me ayuda ahora mismo a complementar el trabajo que estoy haciendo, pero creo que es un reto igual para mí, no crean que uno lo sabe todo, no es así, para mí es un aprendizaje todos los días, saber qué quiere esa audiencia digital y cómo hacerlo diferente. Y creo que eso es una pregunta que se tiene que hacer todos los días. Exacto. ¿Cómo lo hago diferente? Porque todos están poniendo la misma noticia. ¿Cómo lo cuento yo diferente? Exacto. Claro. ¿Usted cree que vive una experiencia diferente o cree que hay más oportunidades en el medio digital? Mira, no lo sé. En realidad, no podría tener una respuesta concreta, porque yo sé que igual los medios tradicionales están contratando ahora mismo a periodistas. No estoy muy segura, pero yo creo que tal vez aquí están apareciendo nuevos medios digitales, nuevos proyectos, y lo cual está muy bien, ¿no? A veces incluso hasta un tanto especializados, ¿no? Y lo cual también está muy bien. Pero sé que lo que sí te da estar en un medio digital es como un espectro mucho más amplio, no solamente aquí en Ecuador, sino incluso en buscar cuestiones que estén fuera. Sí. O sea, es decir, hacer una especie de corresponsalía. Y eso es muy interesante y sobre todo para jóvenes periodistas que se están formando, ¿no? Por saber que no tienen que enfocarse solamente en medios tradicionales, sino también que ahora pueden tener un abanico de oportunidades afuera del país. Claro. Así es. Antes de continuar con nuestra entrevista, queremos comentarles que nos encontramos en la sala de lectura del campus San Borondón junto a Carolina Mela. Y también nos pueden visitar en nuestras otras sedes que son Juan Tancamarengo y Vía La Costa a través de un tour virtual. Pero antes de iniciar con nuestro segmento Desafíos, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de la Facultad de Marketing y Comunicación, porque en esta nueva temporada el invitado lo escoges tú. Además, comentarles que hace poco obtuvimos por segundo año consecutivo la certificación Carbono Neutro otorgado por Sambito. La calle es el lugar para entender las diversas realidades. Con esta frase empezamos el segmento Desafíos. Carolina, ¿cuál fue la nota periodística que tuvo que realizar cuando laboraba en Visión 360? O sea, la más complicada. La más complicada, hay muchas. Esta pregunta debieron hacerla para pensarla muy bien. Muchas, pero probablemente la que se me viene ahora mismo a la mente
es cuando estuvimos en Brasil con el equipo y teníamos que entrar a las favelas. Entonces, primero tienen que entender que cuando un periodista sale a una cobertura, siempre tiene que traer el material. Es muy complejo para un medio invertir en todos sus recursos para poder mandar un equipo periodístico para traer temas. Entonces nosotros íbamos a Brasil con una agenda muy apretada, muy apretada. Entonces eran jornadas de 18 horas diarias de trabajo, o sea, literalmente. Y incluso pasa de que nos saltamos la comida y todo ese tipo de cosas porque tenemos que cumplir con todas las entrevistas, ir a todos los lugares, poder hacer todas las historias. Y recuerdo que nosotros desde Ecuador el productor había ya confirmado algunas entrevistas para entrar a la favela La Rosiña, que es una de las más peligrosas que hay allá, de hecho, una de las más conflictivas. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, había ocurrido que en la madrugada hubo eventos de violencia dentro de La Rosiña, así que no era seguro que nosotros subiéramos a La Rosiña. Entonces el productor dice, me están diciendo que no podemos subir, y yo le digo, tenemos que subir. Y él me dice, pero Carolina, no se puede. Y era la primera vez que él viajaba conmigo, además, que no me conocía. Entonces yo le digo, tenemos que subir. Entonces es que no hay otra. Si él tiene que llevarnos, va a tener que llevar por otro lado, pero nosotros tenemos que llegar allá y hablar con la gente. Y entonces él decía, pero están diciendo, le digo, nosotros tenemos que ir. Le digo, yo no estoy escuchando nada ahora porque estábamos abajo. Tenemos que subir. Sin ponernos en riesgo, tenemos que subir. Y él dice, ok, voy a hablar, voy a seguir hablando, y hablaba, y efectivamente logramos subir. Pero pasó que cuando estábamos ahí, estábamos en la mitad de una entrevista, estábamos como una especie de balcón, digamos, que se veía como toda La Rosiña, y por suerte, a lo lejos y al fondo, se comenzaron a escuchar como unos disparos, unas detonaciones. Y claro, estábamos en la mitad de la entrevista y lo primero que decimos, ¿qué es eso? Y él dice, y él regresa a ver también así, porque incluso yo lo observaba a él para ver en qué momento me agachaba o me botaba al piso, ¿no? Y él dice, sí, está pasando, pero está lejos. Y nos quedamos en silencio un momento, parábamos obviamente la entrevista, pero la cámara siempre estaba grabando. Y dice, ok, parece que no pasó mayor cosa. Y creo que hizo alguna pregunta más y nos fuimos de ahí rápidamente. Y teníamos que grabar casi desde el carro, bajarnos solamente en cosas muy específicas, tienes que observar absolutamente todo. Yo creo que esa fue como una de los momentos más tensos en los que estuvimos, hasta que sales de ahí y tú dices, ok, ya, ok, vamos, seguimos con el resto. Complicado para un periodista. Claro, una anécdota bastante peligrosa, con adrenalina y todo. Pero eso es ser periodista. Claro. Pero hablando con un tema de la actualidad, es la crisis sanitaria por el COVID-19. ¿Cómo manejó esta situación usted como periodista? Porque esto es un problema global, como para un periodista también. Yo creo que lo del COVID nos sorprendió absolutamente a todos, o sea, desde las autoridades, evidentemente, hasta los periodistas. Pero si hay algo que yo reflexioné después de lo que pasó, un tiempo después, porque esto finalmente no se ha terminado, pero unos meses después, es que los periodistas, debería haber dentro de un equipo, una redacción periodística, debería haber periodistas especializados en salud. Es decir, no es lo mismo que yo en este instante trate de saber, leyendo, así sean de fuentes oficiales o hablando con fuentes expertas en esto, a un periodista que literalmente ha estudiado durante mucho tiempo el tema de salud y que además sabe comunicarlo. Porque finalmente eso es un periodista. Un periodista toma un tema y lo comunica, o sea, lo descifra de alguna manera para poder llegar a las masas. Entonces, es como un puente. Y si nosotros no estábamos especializados, yo creo que eso hacía mucho más complejo la manera en cómo llegábamos con la información de manera correcta a la gente. Por ejemplo, al inicio, si ustedes se acuerdan, la Organización Mundial de la Salud ni siquiera declaraba esto una pandemia. Claro. O sea, fue bajo la presión, si no lo recuerdo mal, la propia CNN que vino y dijo, ok, esto ya nosotros lo creemos que por los expertos que dicen es una pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud no lo hacía. Después nuestras autoridades hicieron eventos diciendo, bueno, la peor pandemia es el miedo, el peor virus es el miedo. Y uno replica aquella información de esas autoridades que además de eso no sabían de nada de esto y lo demostraron. Entonces, cuando nosotros comenzamos a replicarlo de las fuentes oficiales sin un contraste correcto de otras, yo creo que ahí fue donde también
fuimos de alguna manera responsables de las cosas que estaban ocurriendo, sobre todo al inicio, el nivel de contagios que hubo. Entonces yo creo que a todos nos sorprendió y espero en realidad que las redacciones puedan entender que es tan necesario tener periodistas especializados. Otros medios a nivel mundial lo tienen. Tienen periodistas especializados en salud, en ciencia y tecnología además. Entonces ellos saben comunicar sobre eso. Y para ustedes, por ejemplo, que están en formación, pues eso debería de ser algo muy que debe estar dentro de su interés. Exacto. Que tenga que ser algo de salud, ciencia, tecnología y medio ambiente. Porque esos son los temas que van a marcar ya la agenda del planeta. Ya no es solamente estamos hablando del país, sino, y por la pandemia, como bien lo dijiste, es un tema mundial. Exacto. Así que es algo por lo que deberíamos de todos preocuparnos. De hecho, a nivel periodístico es uno de los temas más importantes que nosotros nos debería preocupar. Carolina, pasando a otro tema, en los últimos años se debate mucho sobre la igualdad de género. ¿Cree usted que en el ámbito periodístico existe una desigualdad? Ay, sí, por supuesto. Sí, lamentablemente. En todos los lugares. Es lamentable. Y creo yo que finalmente trabajamos para que las siguientes generaciones, no las veremos nosotros, pero las siguientes generaciones de mujeres no vivan aquello, ¿no? Lamentablemente sí, y en realidad en muchos ámbitos, no solamente en las redacciones probablemente, sino también para una mujer periodista. Es decir, yo he tenido situaciones en las que, por ejemplo, en las que un entrevistado pues me trata de una manera distinta que muy probablemente no va a tratar jamás a un periodista hombre. Les doy un ejemplo. Alguna vez entrevisté al capitán del puerto de Manta. Estoy hablando de un militar, o sea, alguien de las Fuerzas Armadas. Y ese capitán, cuando estábamos en la entrevista y él se sienta, y él sabía, era un tema muy complejo el que íbamos a tratar, una investigación que yo estaba realizando, donde implican a la Marina en casos de narcotráfico. Entonces, cuando él se sienta, él dice, me veo muy guapo. Y yo solamente, ¿qué puedes reaccionar de esa manera? ¿Tú crees que eso le hubiesen preguntado a un periodista hombre? Jamás. Y de hecho, yo regreso a ver a mi camarógrafo y le digo, Diego, ¿sale bien el capitán en la cámara? ¿Está bien el plano? Y él dice, sí, capitán, usted sale guapísimo, le dice. Y ahí florece además mucho más su machismo y dice, se puso colorado de todos los colores y dice, bueno, se lo preguntaba a usted porque usted es mujer. Y yo le digo, aquí lo importante es lo que usted va a responder. ¿Está listo? Vamos a empezar a grabar. Y en la mitad de la entrevista hubo también momentos en los que incluso llegó a decirme, no, verá, flaquita. ¿Flaquita? ¿Qué falta de respeto es esa? Él es una fuente y es un militar, además, que debería tener respeto por todas las personas por igual. Exacto. Porque se supone que eso les enseñan en la academia. Entonces, cuestiones de esas estoy segura que a un periodista hombre no les pasa, ¿no? Y circunstancias como esas estamos expuestas constantemente las mujeres. Pero hablar de esto, por ejemplo, de estos espacios, tanto con mujeres periodistas que están en formación como tú, es importante conversarlo, porque tienes que saber responder. Exacto. Si yo he podido responder es por la experiencia, pero si a mí eso me pasaba 10 o 14 años atrás, probablemente me quedaba muda, sin saber qué hacer, porque además es una fuente y es una autoridad. Si tú ese poder que él tiene, es como que está por encima muchas veces de cualquier otra cosa. Entonces, ustedes, estos espacios para poder hablarlo, es tan necesario para que ustedes aprendan a responder si les llega a pasar, porque lamentablemente les va a suceder. Exacto, y es importante porque muchas veces, hay varias personas que estamos en formación de periodismo, sí nos toca afrontar esas situaciones y no sabemos cómo. En mi caso, muchas veces me ha pasado y no encuentro la forma como de tratar a la persona con la que estoy, porque obviamente, como usted dice, es una fuente importante. ¿Qué haría usted para erradicar toda esta situación? Bueno, es un tema muy complejo que no tengo una respuesta concreta quisiera, ¿no? Pero lo que yo sí estoy segura que es la educación desde casa, es la educación transversal, además, en las escuelas, en los colegios, en cada materia, en la universidad. Todo eso debería estar ahí. Y yo creo que lo más interesante para mí a veces es decirle a la gente, a todos por igual, ¿por qué no se ponen en los zapatos del otro?
Entonces, cuando un hombre entiende las cosas que tiene que pasar una mujer para conseguir algo, es mucho más complejo. A mí me ha pasado que tú no puedes ir a esa cobertura, Carolina, porque tú eres mujer y es muy peligrosa. Pero ir y cubrir operativos policiales en la madrugada, en prostíbulos, porque es parte de la línea del medio, eso no era peligroso. Pero tal vez hacer un tipo de investigación que también evidentemente tiene sus riesgos, sí era peligroso. Era peligroso porque era mujer, nada más. Ahí sí era peligroso. ¿Se siente esa falta de empatía que tienes ahí? Sí, pero no sé si es falta solamente de empatía. Yo creo que es parte de un sistema machista en el que vivimos. Entonces ese sistema es en el que se tiene que ir erradicando y eso se erradica con la educación, con criar a niños que sepan muy bien en valores que no son más ni menos de nadie, son exactamente igual. No son más ni menos que una mujer, son iguales. Hay que criar en igualdad. Ese es el punto. Entonces, cuando la gente entienda eso, que nadie tiene que estar por su género, por su raza además, o por su cualquier tipo de condición va a estar por encima de otro, cuando la gente entienda eso, yo creo que este mundo va a ser mejor. Listo, agradecemos también a usted y a toda la Universidad de Ecotec por ese espacio tan pequeñito que nos dieron en este momento de aclarar estos temas importantes, ¿sí o no? Claro. Queremos conocer más sobre Carolina Mela. Por ello, el equipo periodístico de Expertise la acompañó en un día lleno de actividades. A continuación con la nota. En ese día nos embarcamos en una experiencia distinta y única con nuestra invitada Carolina Mela. Acompañamos a Carolina a los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, donde su labor periodística del día fue recolectar historias. Pudimos escuchar diversas realidades que son expuestas por familiares que esperan ver a sus seres queridos, quienes se encuentran privados de la libertad. Carolina nos explica la importancia del contraste de información y el saber cómo llegar a las masas. Los estudiantes de periodismo también fueron parte de esta cobertura, donde pudieron realizar esta búsqueda de vivencias. Incertidumbre y preocupación es un poco de lo que junto a nuestra invitada pudimos observar. Este día con Carolina Mela estuvo lleno de experiencias, aprendizajes y sobre todo, historias. Qué bonita experiencia compartir ese espacio íntimo con usted, Carolina, y también generar esos conocimientos a nivel profesional. Ahora continuamos con el segmento Lo que nadie conoce. Carolina, aquí las respuestas son rápidas. Oh, Dios, ok. Me pone nervioso cuando te acuerdas que la primera pregunta que me hacían, ¿qué pasa yo del otro lado? Ya, exacto. Este es mi momento nervioso. No, vamos con algo súper tranquilo. ¿Medios tradicionales o medios digitales? Uy. ¿Los dos? Yo creo que los digitales. Digitales. ¿Su mayor referente? Muchos. Pero probablemente Kapuczynski creo que marcó mucho cuando él hablaba siempre de cruzar las fronteras. ¿País que le gustaría conocer? Argentina. Okay. Lana. Ay, lo siento, me salió ahí mi... Ay, Dios, mi partner in crime. La vampira del Raval. Uy, duro aprendizaje. La motivación que usted tiene como en el boxeo. La salud. Si usted pudiera escoger algún referente histórico, ¿a quién elegiría? Un referente Una histórico. charla.
Para poder hablar de algo. Exacto. Chica, ¿sabes qué? Yo me hubiese encantado haber escuchado algún momento a Gabriel García Márquez, haberlo, no sé, hablar de sus libros, o solamente el hecho de que hable de sus libros nada más. Me gusta Lo que muchísimo. transmitía en su literatura también. Sí, totalmente. Describe 3 cualidades de la mujer ecuatoriana. Valiente, fuerte, trabajadora. Algo muy importante para los estudiantes. ¿Nos puede dar un consejo para los estudiantes de periodismo? Bueno, que siempre trabajen con mística. Si pierden la mística de este oficio, pues creo que busquen otra cosa, pero jamás pueden perder la mística, si no, lo que van a hacer es simplemente algo cotidiano y eso no puede ocurrir. Trabajen con mística, con mucha pasión y con mucha ética, que eso es lo que más se necesita. Muchas gracias. En la entrevista nos encontramos contra Carolina Mela y siempre agradecerle por este momento bonito que tuvimos en Expertise. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, por este espacio y la verdad es que para mí es un placer. Espero que también hayan disfrutado haber pasado un día conmigo en esta cobertura y gracias a todos ustedes por vernos. Muchísimas gracias a Carolina y por supuesto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún programa de Expertise.